Voy a saludar a Ramón Pérez, que es autor del libro 100 años de jugadores del Hércules. Hola Ramón, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo se hace un trabajo de este estilo? Porque no es simplemente mirar todos los jugadores que han vestido la camiseta del Hércules, que ya es un trabajazo, sino además hacer una pequeña biografía. Sí, bueno, pues nace de la inquietud, ¿no? De saber, de querer conocer y como has dicho, pues tiene dos fases el libro, ¿no? Tiene la primera que era encontrar a todos los jugadores de la historia del Hércules con sus partidos y sus goles, ¿no? Sus estadísticas puras, que esa fue la primera parte en la que, pues bueno, rebusqué en hemerotecas, en archivos y tal, para sacar todas las crónicas. Y una vez tuve todas las crónicas de todos los partidos oficiales y ya tenía los jugadores con sus respectivas estadísticas, pues dije, bueno, pues hoy, ahora es el momento de poder de intentar al menos, ¿no? Encontrar las biografías de cada uno de ellos, ¿no? De saber qué fue de ellos, porque de la mayoría, no de la mayoría, sino de los más famosos sabíamos a qué se habían dedicado, porque viven aquí o porque han sido gente muy importante como Kempes, pero pues de la gente más desconocida, de los futbolistas de la época de la guerra o antes y tal, pues no se sabía nada, ¿no? Más allá de cuatro famosos, ¿no? Como Manolo Maciá o Suárez de Begoña, pero del resto no. Entonces, pues bueno, eso han sido otros varios años, lo menos tres, de investigación en muchos lugares, ¿no? En cementerios, en registros, en archivos, para saber de ellos. Pero, y hacer la biografía de Trezeguet o de Kempes supongo que igual es más fácil, pero de un jugador de tercera división de 1960 supongo que no tanto, claro. Claro, es decir, de eso era muy fácil, ¿no? Yo de los 1196 futbolistas que hay en el libro, pues habré hablado con los jugadores o con un familiar de ellos, pues en torno al 90%. Es decir, ese 10% con el que no he hablado, seguramente menos, un 5%, pues son, como dices, pues de Kempes, de Trezeguet, pues que a poco que pongas en Google, sabes que Kempes es comentarista en la ESPN, sabes que Trezeguet, pues también embajador de la Juventus, no sé qué tal. Hay entrevistas, pero claro, como dices tú, jugadores, por ejemplo, pues pongamos un caso, un jugador medianamente desconocido de los años 60, Macaulay, un centrocampista que venía de Guinea y que era africano, claro, y que fue uno de los primeros jugadores negros, ¿no? De la historia del Hércules. Pues bueno, pues tuve que ver, pues mira, a ver, ¿en qué equipo terminó? Ostras, mira, en Novelda, pum, alerta, alerta, Novelda, Macaulay, tal, algo tiene que haber. Pues búsquedas, guía de teléfonos, empecé con una de hace pues, unos 20 años, preguntando a gente, porque al final yo he trabajado en el periódico de información durante años, pues corresponsal en Novelda, ¿quién es? Tal, oye, ¿os suena? Tal, tal, tal. Y eso, por ejemplo, uno medianamente fácil, porque era un jugador que todavía vive y que vive incluso en la provincia de Alicante. Entonces, ese es fácil. Casos más raros, jugadores de los años 30 que ni siquiera luego han hecho vida o no eran de Alicante. Pues eso ya era más complicado, porque había que encontrar una pista, ¿no? Una pista era un apellido un poco singular del que poder tirar del hilo, páginas de redes sociales, en fin, pues cada uno un caso, ¿no? Cada cual más variopinto, ¿no? Claro. ¿Y cómo has investigado todas esas crónicas? En archivos, en bibliotecas? En la búsqueda de partidos, de crónicas de partidos, he ido al archivo de Alicante. Hay digitalizados en Internet varios periódicos de la época de Alicante, como El Día, el Diario de Alicante, pero hay por fechas. Es decir, si quería buscar algo que, por ejemplo, no hay en Internet, en ninguna página ni deportiva ni nada de eso, de los años 60, eso, por ejemplo, no está digitalizado. Entonces he ido al archivo y he dicho, sácame la información del año 59. Y pues Mm. semana a semana, lunes a lunes, con su crónica, en cuanto había una crónica a un futbolista que no conocía, pues pedía el periódico de la semana, por si anunciaban un fichaje, decían sus apellidos, de dónde venía, en fin, un poco así, ¿no? Y de los años más antiguos, pues igual. O si viene en internet o viene en gran mayoría, pues en el archivo que está en el barrio, en el casco antiguo, pues a pedir periódicos de la época y a hacerme composición de lugar, porque claro, tener en cuenta que yo, ostras, venga, temporada 29-30, pero claro, no tenía nada más. ¿Qué es lo que quería decir? Pues que yo pedía el periódico de agosto del 29
hasta julio del 30. Y a partir de ahí, a ciegas, día a día, a ver, porque claro, yo no sabía cuándo empezaba la temporada, ¿sabes? Y a lo mejor ya había épocas raras, porque en los años 20 a lo mejor jugaban un partido cada 2 días, o sea, imaginaos el ir a ciegas, absolutamente a ciegas, y a partir de ahí, venga, esto es un partido oficial, jornada 1, vale, tal, y así, ostras, a ver si jugaron Copa, venga, y así, casi con todo, el regional, que también se jugaba entonces. ¿Cuándo empieza el regional? ¿Cuándo acaba? A lo mejor hay un partido que se quedaba descolgado y se jugaba 3 meses después, o sea, si ahora nos quejamos un poco de horarios y de cosas raras, imaginaos hace 100 años que era todo súper amateur y las federaciones pues eran de aquella manera. Pues nada, encontrar poquito a poco. ¿Hay muchos clubes que tengan un trabajo similar con una acumulación de futbolistas así o muy pocos? Hombre, yo no me he cruzado con un libro del estilo, es decir, sí que hay algunos pues historiadores que también han hecho de otros equipos de España pues algo parecido Sí, sí, de o otros algo de equipos, quiero historia. decir. ¿Hay algún club que cuente con un libro así o no lo hay? Que yo sepa, no, pero del Mm, estilo. O sea, al final todos pues bebemos un poco de unos y de otros, ¿no? Pues sirven de gente que ha hecho pues, de otros equipos de fútbol de España. Por ejemplo, hay uno que está en Twitter, creo que se llama Havok con H, que hizo algo parecido del Gabá, que es un equipo pues mucho menor que el Hércules. mm. No hizo de biografías, pero creo que sí que hizo también de recopiló todos los jugadores. Y bueno, pero eso por ejemplo, ¿no? Yo de Alicante, del Hércules en sí, pues son buenos libros también los que hicieron Aldeguer o Vicente Ramos, pero habla más de la historia del club, ¿no? De pues qué fue, cómo se fundó o qué fue el presidente o yo qué sé, un par de líneas de cada temporada, algo así, de biografía. Al final lo que esto es un poco novedoso es el tema de las biografías, ¿no? Que eso no había. Desde luego, de otros equipos, pues seguramente haya. De todos y cada uno, no, porque la verdad que hacer 1.200 biografías es Claro. un poco tedioso, ¿no? A lo mejor para algunos, para mí no, pero que enfangarse en una labor de 7 años de búsqueda, Mm. de ir a cementerios, de ir a no sé qué, de preguntar. O sea, por ejemplo, yo tenía algún jugador que sabía que era de Elda, imaginaos, y no tenía nada más. Tenía el nombre y los apellidos. Entonces, me iba al cementerio, un jugador a lo mejor de los años 30, me iba al cementerio, veía dónde estaba enterrado. A partir de ahí, preguntaba a la gente del cementerio a quién pertenece la lápida en la actualidad, que a lo mejor era, imaginaos, una sobrina nieta o algo así. Y intentar, tenía ya los apellidos de esa mujer. Y a partir de ahí, buscar a esa mujer, ponerme en contacto con ella y decir, hola, no me cuelgue, ¿eh? Algo así. Su tío abuelo era no sé qué, no sé cuántos, sí, tal, pues estoy haciendo un libro, o sea, imaginaos la búsqueda, ¿no? Que eso es en ratos libres, claro, porque yo tengo trabajo, tengo familia, tengo aficiones, ¿no? O sea que, pero Claro. sí, pero muy, muy gratificante, desde luego. Te escuché que también llegaste a tocar timbres preguntando por familias. ¿Cuál es la reacción de esa gente? Claro, porque, por ejemplo, yo cuando buscaba algo del estilo, ¿no? Como buscaba algún jugador, buscaba luego en guía de teléfonos, encontraba a un jugador que tenía, un jugador o un señor ya, ¿no? Que tenía una dirección con un teléfono en la guía de teléfonos. Los teléfonos fijos ya no suenan, ya no, ya están cortados la mayoría, pero tenía la dirección. Entonces, ¿qué hacía? Pues en algún caso fui a esas casas y nada, a preguntar. Yo intuía que a lo mejor el jugador ya no iba a estar porque estaría fallecido, que a lo mejor digo, a ver si todavía se conserva la familia en la casa y cosas así. Y en algunos casos pues fue positivo y en algunos pues no encontré a nadie, ¿no? En un caso, por ejemplo, sí que encontré a un tal Balaguer. Pues mira, encontré no a un hijo, pero el hijo todavía vivía ahí y a través de un vecino de la puerta de al lado me dio pistas y fui encontrando, ¿no? Al final pues en el libro han colaborado mucha gente súper desinteresada y súper anónima que pues vas tirando, ¿no? O buscas a una persona que sabes que es de un barrio y preguntas en un barrio, en un comercio antiguo de toda la vida y te van dando pistas, ¿no? Pues así, pues era casi cada semana un jugador. Venga, ahora voy a investigar con este jugador. O en páginas de estas que hay en internet de árboles genealógicos. Pues venga, voy a investigar. A ver si hay algún familiar que ha colgado algo de información. Y un poco, pues eso, tirando de ahí. Dices que te ha llevado 7 años el trabajo. ¿Cuánto tiempo le podías dedicar en una semana o un mes? ¿Cuántas horas? No, pues era súper irregular, o sea, no era nada constante, porque claro, era cuando tenía
las semanas son diferentes. La semana yo soy profesor, si hay una semana que haya que corregir, que haya que preparar, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Tenía viajes con la familia, con amigos, pues depende. O sea, desde que una semana a lo mejor, pues tenía ratitos en los que dedicaba mucho rato, una tarde o alguna noche, después de cenar, yo qué sé. Y otras que a lo mejor estaba 2 semanas sin hacer nada, claro, Mm. depende, ¿no? También iba lanzando peticiones en Facebook, en tal, ¿no? A gente que veía apellidos parecidos o de lugares, de ciudades o pueblos parecidos o iguales de la gente que buscaba. Y hay gente que me contestaba pues, al minuto y hay gente que ha tardado en contestar casi un año, pero ha contestado, ¿no? Entonces, pues bueno, incluso algunos seguramente contestarán ahora cuando el libro ya está hecho, pues bueno, pero a ratitos, pero vamos, una constancia de 7 años, que a lo mejor no todas las semanas, pero sí, sí, muchas horas, claro. ¿Y qué has descubierto haciendo el libro? ¿Qué sorpresas te has llevado? ¿De Porque jugadores te refieres? sí, ha habido un asesinato por esto, también consecuencias de la guerra civil. ¿Qué puedes destacar? Sí, hombre, pues hay muchas vidas, ¿no? Es decir, al final el fútbol, el Hércules, es únicamente una excusa, ¿no? Para hacer pues 1000 biografías, claro, que son muchísimas. Entonces, tienen en común solo que jugaron en el Hércules, pero luego, pues bueno, como has dicho tú, hay un jugador que falleció, que fue asesinado por ETA, pero que había sido un gran empresario, que era amigo de Roman Polanski, el director de cine, que había sido un empresario de éxito teniendo discotecas en Ibiza. Hay un asesino, confeso, en los años 20, un tal Sami. Ha habido gente importante, productores de películas de renombre en España, como Belmar, que fue productor de El Verdugo de Berlanga. Ha habido gente que ha tenido comercios importantes en Alicante. Es decir, eh, tenemos a Enrique Ruiz, que fue dueño del bar Las Chapas. Tenemos a Torregrosa, que fue un defensa que también jugó en el Madrid, que fue presidente de las Hogueras. Es decir, de todo tipo, de todo tipo, de todo hay, no lo sé, es decir, muchísima, ¿no? Gente más conocida que ha tenido más éxito y menos éxito en sus vidas, gente relacionada con Alicante o gente que no tiene nada que ver, pero una gran mayoría ya sean por alicantinos o porque se quedaron a vivir en la ciudad, pues luego ha tenido renombre en Alicante, ¿no? Una vez retirado. Tenemos a Rosselló, que eso, por ejemplo, no se sabía, que fue un jugador del año 28 que 10 años más tarde, en el bombardeo fascista del mercado del 38, pues murió en el bombardeo. Eso no lo sabíamos, por ejemplo. Eh, tenemos a Manolet, que fue un jugador y entrenador de los 60 que fundó la cofradía El Morenet, ahí en el Raval Roig, que es una pues, de las cofradías más importantes ahora en Alicante, ¿no? En la Semana Santa. En fin, de todo tipo, ¿no? Hay vidas de todo tipo. Muy bien. Joan, ¿quieres preguntar alguna cosa? Sí, a ver, tirándote un poco también por el tema de las familias y eso que has comentado antes, claro, tú ibas allí, cementerios y demás, la familia, tú te sentabas con ellos presencialmente, era vía telefónica, ¿cómo lo hacías con ellos? Porque imagino que habrá algunas familias, no sé si todas, que a lo mejor o pasan de contártelo o no las encuentras, etcétera. Pues ha habido no pocas, decía casi una, a lo mejor una familia que no le interesó, pero bueno, pero más que nada me contacté con ellos, pero ya tenía información de esa persona, ¿no? Y tampoco como que no es que me esquivara, pero que no me atendieron, pero vamos, el 99% encantados, porque tener en cuenta que son gente que, bueno, pues la gran mayoría de jugadores del Hércules no han tenido un reconocimiento, no te digo ya mundial, ni siquiera nacional, ¿no? Y muchas veces ni siquiera en la ciudad, porque son gente que a lo mejor jugó 5 partidos en el año 32. Entonces, Sí. esa gente ni siquiera era futbolista profesional, era futbolista por las tardes o cuando pudieran entrenar, pero igual eran albañiles, ¿no? Como han sido casos, ¿no? Entonces, era gente que no le daba relevancia a ser futbolista y que si lo trasladaba a su familia luego, pues bueno, sí, pero ahora en el 2023 contactas con un nieto de Julio Cuenca, que era un albañil del Hércules, que fue jugador del Hércules, y claro, se emociona, ¿no? Que un familiar, que su familiar, que su abuelo o su bisabuelo vaya a salir y alguien se interese por él, pues al final
pues le llenaba de orgullo y me ponían a su disposición, a mi disposición, pues fotografías y todo lo que pudiera ser, ¿no? Entonces, realmente eso ha sido lo más gratificante de hacer el libro, ¿no? Que al final la gente, para ellos, pues era muy un placer, ¿no? Poder hablar de ese familiar que yo he descubierto en algún caso incluso que fue futbolista del Hércules, porque ha habido algún caso que lo desconocían. Imaginar que a lo mejor eran gente que no tuvo hijos, que tenía un sobrino, que ese sobrino tuvo un hijo, y ahora preguntarle por un tío abuelo, y oye, ¿eres familia de tal, tal, tal? Y dices, sí. Y digo, anda, pues te llamo porque fue jugador del Hércules. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Claro, tener en cuenta que igual una persona que jugó un partido del año 28 es que no tenía ni consideración Claro, eso, de eso que iba a eso era un preguntar. partido oficial o que eso era porque imaginaos que era un partido Hércules Benalúa de un regional. Claro, el regional es oficial porque lo organiza la federación, pero entonces era en un Pedregal, eh, ¿entendéis? O sea, al final no Sí, lo sí, sí. consideraba como que era futbolista, sino pues como si jugáramos ahora nosotros un partido de cualquier deporte que se está inventando y que hay un árbitro, ¿entendéis? Entonces, para ellos era mucho orgullo y yo he descubierto, pues, respondiendo un poco a tu pregunta, pues de todo tipo. Ha habido por redes sociales, por teléfono, presencialmente. Por ejemplo, la familia de Torregrosa, que vivía aquí todavía en San Blas, me ha enseñado álbumes, fotos de natación, porque también jugando en natación, del Hércules, su carné, o sea, cosas que si no hubiera estado haciendo este libro, pues no lo hubiera visto nunca, ¿no? Y han sido cosas muy chulas. Y de jugadores actuales, sobre todo, te Sí, digo actuales como te digo de hace 10 15 sí. años, ¿has tirado la mayoría de internet y de páginas así o también te has puesto en contacto ya sea con los propios jugadores o con la familia de los jugadores? No, eso ha sido lo más fácil porque como yo he trabajado en el periódico cubriendo al Sí, Hércules pues, desde hace casi 10 años, tenía teléfonos de todos, desde, imaginaos, desde hace casi 10 años tenía todos y de ahí tiraba hasta los años 90, siempre alguien había coincidido en otro equipo, a lo mejor no en el Hércules, pero yo qué sé, llamaba a Borges, y, oye, tú coincidiste en el 92 en el Oviedo con no sé quién, tienes el teléfono, entonces esa época ha sido fácil, porque tenía teléfonos, pero sí, habla con ellos, excepto, yo te digo, Treceguet o Kempes o algo así, que además claro. serán prácticamente inaccesibles, ¿no? Pero el resto ya he hablado con Rufai en Nigeria, o sea, he hablado con Jankovic, o sea, con gente que viene del extranjero, pero esos años 90 y 2000 y tal le ha sido muy fácil. Luego los 80 también, excepto algún caso así un poquillo más raro a lo mejor, y también de los 70 porque al final gente es los 70 hablas con Carcelén, hablas con quien sea, con Aracili, ¿no? Que viven aquí y que son muy fáciles y muy accesibles y que tengo amistad con ellos, y enseguida te ayudan. Pero claro, si hay alguno que jugó un día un partido y que era de Cáceres y no se supo nada más de él, pues eso han costado más de dar con ellos, ¿no? Pero, ya te digo, lo complicado ha sido pues de esos años 20 y 30 porque claro, ya no hay nadie vivo, los hijos casi que tampoco, y entonces en la prensa no hay mucha información, porque ahora ficha el un jugador y en internet tienes su nombre, su apellido, de qué equipo viene, en qué Sí, sí, cadete sí. formó, en qué. Pero entonces a lo mejor tenías una alineación con un apellido, García, un partido, y, hostia, pues se va a complicar esto un poco, ¿no? Entonces, pues nada, pero bueno, era también un desafío, ¿no? Era algo chulo. Sí. La No, y por última, mi parte ya nada. Sí, Pablo, si quieres tú alguna más. sí, yo la última, ¿hubiera sido posible este trabajo sin redes sociales? Pues buena pregunta, pues hubiese sido bastante más difícil, la verdad, porque yo tengo que tirar mucho del boca a boca, de cementerios, de registros, de archivos, de guías de teléfonos, pero ha habido un gran porcentaje, sobre todo de gente que vive fuera de Alicante, que yo creo que no lo hubiera podido conseguir. Es decir, he hablado con la familia de Lolo, un delantero de los años 50, que fue un buen delantero del Atlético, del Valladolid, pero me puse en contacto todo a través, por ejemplo, de las redes sociales y de gente, jugadores vascos y tal, que tienen apellidos que aquí no había, y yo, pues eran de un pueblo de Hondarribia y era Zubeldia, pues me buscaba en Facebook los Zubeldia que había en Hondarribia, y me mandaba 5 mensajes a 5 personas diferentes y seguramente no es que hubiera sido imposible, pero estaría mucho menos completo, desde luego. Muy bien, pues Ramón, muchísimas gracias por participar en This is Hércules. Pues nada, gracias a vosotros, que un placer estar aquí con vosotros y un orgullo que mantengáis viva la llama también de herculanismo en las redes.